Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy, una vez más, tendremos la oportunidad de conversar nada más y nada menos que con el presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa. El economista Rafael Correa Delgado, nacido en Guayaquil en 1963, es el actual presidente de la República del Ecuador. Desde su llegada al poder el 15 de enero de 2007 empezó a realizar la Revolución Ciudadana, que es un proyecto impulsado por una coalición de movimientos políticos y sociales que, junto con el presidente Rafael Correa y su movimiento Alianza País, busca la implementación del socialismo del siglo XXI en el Ecuador. El referéndum celebrado a finales de septiembre de 2008 con el fin de instaurar una nueva Carta Magna no solo llegó a confirmar el proyecto, sino que su victoria profundizó la perspectiva del cambio social en el Ecuador. Una de las amenazas más peligrosas para la construcción de la nueva sociedad en el Ecuador para Rafael Correa tuvo lugar el 30 de septiembre del año 2010. La revuelta policial en Quito, que fue condenada por muchos países del mundo como un intento de golpe de Estado. Al revivir esta amenaza, Rafael Correa sigue consolidando su proyecto de la Revolución Ciudadana. El pueblo apoyó su última iniciativa en un referéndum constitucional y consulta popular que se desarrolló el 7 de mayo de 2011. Más de un año después del 30 de septiembre, el presidente Correa sigue declarando que se mantiene una conspiración contra su gobierno. Antes que nada, muchísimas gracias por recibirnos. La última vez que nos vimos fue poco después de los sucesos del 30 de septiembre. Ya ha pasado más de un año. Nos parece que es tiempo suficiente para sacar conclusiones. ¿Cuál es el significado real que ha tenido para el país el suceso? Bueno, primero, Elena, muchas gracias por esta entrevista. Indudablemente para Ecuador eso fue una tragedia. 5 muertos, centenas de heridos, una brutalidad pocas veces vista en el país, porque es un país que no se ha caracterizado por esa clase de expresiones violentas. Ver a los miembros de la fuerza policial, a ciertos miembros, maltratando ciudadanos, pero con toda la hazaña, maltratando al presidente, pateando, disparando, etc. Indudablemente para el país fue un golpe muy duro. Para el gobierno, para el proceso de cambio que está viviendo Ecuador, un recordatorio que las fuerzas retardatarias, las fuerzas conspiradoras están ahí, agazapadas, esperando que cometamos un error o sin cometer error alguno, aprovechando cualquier oportunidad que tengan para desestabilizar un gobierno democrático que está realizando los cambios que esperaba la población, cambios reales, porque mientras sean cambios cosméticos no hay problema. Aquí en América Latina la democracia es buena mientras no hay el riesgo de que cambie algo. Si hay el riesgo de que cambie algo, ahí sí hay que acabar con la democracia. Y eso se verificó el 30 de septiembre del 2010. Entonces para el Ecuador fue una tragedia. Y para el proceso revolucionario que vive el país, un recordatorio de que ahí están los conspiradores, acechando, esperando cualquier oportunidad para desestabilizar al gobierno. Bueno, ese recordatorio entonces carga con una parte positiva, ¿no? Ayuda al proceso, lo previene de que vuelva a pasar. Mire, lo del 30 de septiembre fue inédito, le insisto, no solo por la brutalidad que mostraron los conspiradores, sino porque por primera vez el pueblo ecuatoriano salió a las calles no para ayudar a que caiga el gobierno, sino para defenderlo. Ciudadanos indefensos arriesgaron su vida y algunos la perdieron para defender al gobierno democráticamente electo, al proceso de cambio que está viviendo el país. Y como que se quemaron esa oportunidad y a los golpistas. La reacción del pueblo ecuatoriano y sobre todo la reacción de la región a través de UNASUR le demostró que no se iba a permitir golpes de Estado, al menos en Sudamérica, que no se iba a permitir que los garroteros, los que tienen el monopolio de la fuerza, los que no tienen escrúpulos el momento de actuar en función de sus beneficios, lleguen al poder antidemocráticamente y acaben con gobiernos con total legitimidad democrática. Pero eso no significa que se agotaron las posibilidades de desestabilización del gobierno. Si ellos saben que ya no tienen posibilidad de llegar al poder por esa vía, pero tienen posibilidad de matar al presidente, tienen posibilidad de crear grandes disturbios, problemas, etcétera, para hacer daño al gobierno de otras formas. Entonces hay que seguir atentos a esos intentos conspirativos, a esos intentos desestabilizadores,
aunque creo que después del 30 de septiembre esos grupos vieron que no van a poder, desestabilizando al gobierno, asumir ellos el poder, pero sí pueden buscar otras formas de parar este proceso. Se han abierto distintos procesos judiciales, siguen habiendo más preguntas que respuestas. ¿A qué se debe? Algunas razones muy sencillas. La principal, dado el marco jurídico del Estado ecuatoriano, la investigación la tiene que realizar la Fiscalía, que es un ente autónomo. Primero, la Fiscalía trabaja con los policías. Entonces, mandos medios de Fiscalía tienen mucho que ver con ciertos segmentos policiales. Y segundo, la investigación la ejecuta Fiscalía con la policía. Entonces, ha habido claros intentos de dejar en impunidad todo, de perder tiempo, de confundir, de eliminar pruebas. Por ejemplo, no se cerró, como debió haberlo hecho la policía, porque ahí se habían cometido crímenes, delitos, donde cayeron ciudadanos indefensos, abatidos por las balas, policías, soldados que fueron a rescatar al presidente. No se cerró la zona del hospital policial, donde se dieron estos hechos, y se borraron muchísimas evidencias. Súmele a eso la debilidad del sistema judicial ecuatoriano, que ante cualquier presión se atemorizan los jueces. Hay una presión tremenda de ciertos grupos, hay gente muy mala todavía enquistada en la policía, y de la prensa corrupta, que pese a lo claro, a lo evidente de los eventos del 30 de septiembre del 2010, para hacer daño al gobierno hicieron una campaña, tratando de decir que nosotros éramos los culpables, que los paros dispararon contra las escopetas. Es decir, usted puede ver en los videos, en muchísimas pruebas, las órdenes por radio, maten al presidente, etcétera. Pero hubo intentos de cierta prensa y ciertos periodistas de decir que todo había sido un show político, que todo había sido una farsa para ganar votos, que yo era el que había ordenado disparar a mansalva contra un hospital lleno de civiles, aunque eso es lo único que les ha hecho es perder aún más credibilidad. Todo eso entorpeció y entorpece las investigaciones y sobre todo la decisión de los jueces de administrar justicia. Entonces ha sido un conjunto de elementos que estamos superando. Se ha perdido casi un año por ciertos segmentos de la Fiscalía que no tuvieron voluntad de esclarecer los hechos, por ciertos segmentos de la policía responsables de investigar y que en lugar de eso trataron de encubrir, por la debilidad de ciertos jueces y por una campaña de cierto sector de la prensa y cierto sector de la oposición que quisieron trastornar, trastocar todos los eventos del 30 de septiembre. Ahora bien, usted sí sabe lo que pasó, lo sintió en carne propia. ¿Qué incógnitas le han quedado a usted por aclarar? Mire, las mentes detrás del 30 de septiembre no han sido capturadas, eso es claro. Son tal vez los tontos útiles, los oficiales de medio rango, de medio nivel que se prestaron para esta manipulación. Pero las mentes detrás del 30 de septiembre todavía no han sido capturadas. Los francotiradores que dispararon a mansalva todavía no han sido capturados. En definitiva, han sido procesados algunos rangos medios que incitaron a la violencia, incitaron a la insubordinación, parte de la tropa, pero los grandes culpables todavía no han sido llevados a la justicia. ¿Y usted no tiene tampoco sugerencias para sí mismo de quiénes son? Yo creo que es evidente en algunos casos quiénes fueron, pero otra cosa es poder probarlo ante los tribunales. Todavía faltan cabos por atar para ver cuántos sectores políticos estuvieron involucrados en el 30 de septiembre, si hubo injerencia externa o no, no solo de gobiernos, sino de organizaciones privadas de extrema derecha, etc. Todavía faltan cabos por atar en ese sentido. Sin lugar a dudas, este acontecimiento ha puesto ciertas fallas en evidencia. Por referendo, por consulta popular, ya se han tomado medidas concretas. ¿Cómo ha ido cambiando el Ecuador gracias a estas medidas, ya sea en lo político, ya sea en lo social? Mire, paradójicamente el 30 de septiembre del 2010 trataron de matar la democracia y la fortalecieron. Porque con esa salida del pueblo ecuatoriano a las calles para defender a su presidente, con ese apoyo inmenso nacional e internacional que recibió el gobierno democrático, sufrieron una derrota histórica los golpistas. Le dieron mucho más apoyo al gobierno nacional y mucha más decisión al pueblo ecuatoriano de defender al costo que sea este proceso histórico. Entonces lo que hicieron fue fortalecer a la revolución ciudadana y fortalecer la democracia, lo que no significa es que todavía no seamos tremendamente vulnerables.
Creo que el pueblo ecuatoriano se dio cuenta quiénes son los que no quieren el cambio y hasta qué niveles pueden llegar de abuso, de criminalidad, y cómo respondió el gobierno nacional sin ceder, dispuesto a perder nuestra vida antes que claudicar en nuestros principios. Entonces esto nos legitimó mucho ante el pueblo ecuatoriano, fortaleció la democracia y dio más cohesión social al país para seguir en este proyecto nacional, en este proceso de cambio. Eso en cuanto a lo político. En cuanto a lo social, pues obviamente, y las demás dimensiones económicas, etcétera, lo que hemos seguido aplicando, las políticas que ya están dando su fruto, y por eso gozamos de inmenso apoyo popular, porque el pueblo ecuatoriano ve que por fin se realiza un cambio real, profundo, verdadero en el Ecuador, un cambio tan anhelado, el cambio de justicia, de dignidad, de equidad. ¿Cómo podríamos evaluar hoy las relaciones entre la policía, el gobierno, el pueblo y las Fuerzas Armadas? Es que se debe entender que la policía son 40.000 seres humanos. En esos 40.000 seres humanos hay buenos y malos. Es cierto que puede haber una cultura organizacional y eso nos ha costado muchísimo cambiar, porque la policía siempre fue instrumento de grupos de poder y hubo mucha infiltración, no de los miembros de esos grupos de poder, porque siempre despreciaron a la policía. La policía se ha caracterizado porque sus miembros han sido gente muy sencilla. Cambiar esa tradición, esa cultura organizacional ha sido muy duro. Ya no se trata de que sea un policía bueno o malo, es que si así siempre fue, que podían patear a un detenido por el hecho de ser detenido, que podían torturar, etcétera, qué difícil es cambiar esa mentalidad. En todo caso lo estamos haciendo. Uno de los detonantes del 30 de septiembre del 2010 a nivel de policía fue que teníamos 17 policías presos por exceso, por atentar contra los derechos humanos. Entonces está en un proceso de cambio la policía, lo cual no es fácil, pero es claro también que dentro de esos 40.000 policías, la gran mayoría son ciudadanos sencillos con un trabajo muy sacrificado, gente honesta, gente buena, pero también hay de los otros. Hay gente muy peligrosa que continúa en la policía, que continúa maniobrando, que continúa conspirando y que no hemos podido detectar y probablemente no se la puede detectar. Y solamente frente a la decisión de un pueblo, solamente frente a la decisión de la mayoría de los policías honestos, es que esa gente va a estar limitada, controlada en su maldad, porque hay gente muy peligrosa, muy mala, como lo demostró el 30 de septiembre del 2010, que no va a tener límites ni escrúpulos. Usted en reiteradas ocasiones ha sostenido que el deseo de conspirar contra la línea política que se está llevando en Ecuador sigue vigente. ¿En qué le parece que se manifiesta? Elena, usted puede estar segura de que no nos desestabilizan, no nos sacan del gobierno, no porque no quieren, sino porque no pueden. Y gracias al gran apoyo nacional y al prestigio y credibilidad internacional de los cuales gozamos. En todo caso, hay muchos ejemplos. El 30 de septiembre del 2010 fue uno de ellos. Las secuelas del 30 de septiembre. O sea, frente a lo evidente de esos hechos, frente al pronunciamiento categórico de UNASUR, todavía hay medios de comunicación y periodistas que ponen en duda la autenticidad del 30 de septiembre, que dicen que todo fue una pantomima. Usted tiene las grabaciones, maten al presidente, tiene los balazos, 6 balazos en el capó del carro presidencial, pero todavía hay gente que dice que es un invento esto del intento de magnicidio. Que como yo no estuve incomunicado, no estuve secuestrado. O sea, confunden estar incomunicado con estar secuestrado. Yo estaba retenido contra mi voluntad, y no solo yo. Habían 8 o 10 personas que estuvieron todo el día conmigo, ¿no? Preparados hasta morir, hasta para morir, porque en un momento dado ya tumbaban las puertas los policías amotinados para liquidarnos. Pero de acuerdo a ellos, yo pude, es más, tengo una denuncia de un asambleísta opositor en la fiscalía diciendo que yo salí del hospital a una universidad cercana, preparé la pantomima en mi rescate y luego volví al hospital policial. O sea, hay que estar demente, ¿no? Y hay que tener un desequilibrio para decir esas barbaridades. Entonces eso le demuestra cómo hay gente que lo que busca es hacerle daño al gobierno, desgastarlo, hacerle perder credibilidad para desestabilizar al presidente y al gobierno nacional. Ellos no nos desestabilizan no porque no quieren, es sencillamente porque no pueden. Lo mismo los periódicos, con sus calumnias todos los días, con su sesgo informativo. Usted ve, no hay buenas noticias. Si usted estuviera fuera del Ecuador, aquí las cárceles están repletas de periodistas por opinar diferente, de ciudadanos que le dijeron no, te apoyamos presidente. O sea,
toda una distorsión, una manipulación informativa terrible, que cualquier otro gobierno anterior al nuestro no hubiera resistido, yo hubiera caído. Entonces no nos hacen caer, no porque no quieran, sino sencillamente porque ya no pueden. Si nos detenemos en el caso de los medios de comunicación masiva, en su opinión, ¿cómo se puede hacer para garantizar la libertad de expresión y al mismo tiempo cuidar el derecho de los ciudadanos de recibir información que corresponda a la realidad? El mundo tiene que saber que aquí los medios de comunicación nacionales lo manejan media docena de familias. O sea, no es como seguramente Russia Today, CNN, etcétera, que es una corporación con periodistas profesionales. No, son familias que manejan los medios de comunicación. Y son familias que no simpatizan con el gobierno. Te hacen descaradamente política opositora, lo cual es reñido con la ética. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que lo hagan. Pero al menos que no calumnien, que no injurien. Y eso es lo que están haciendo. Con respecto a las medidas que se están tomando más duras contra los periodistas, ¿cuáles son esas medidas? Aplicar la ley. En Ecuador, injuriar, calumniar es delito. Puede ser civil o puede ser penal, es una infracción, civil o penal. En todas partes del mundo, estoy seguro que en Rusia, también, en todas partes de América Latina, en Estados Unidos, en Europa, injuriar, calumniar es una infracción. La gran discusión es si esa infracción debe ser sancionada solo con multa, de forma pecuniaria o también con cárcel. Aquí se penaliza de las dos maneras la injuria. Pero en el fondo lo que quieren es que no se les aplique la ley. Porque si se aplica un juicio penal, cárcel para delitos de opinión, eso va contra la corriente mundial. Y si se aplica solo un proceso civil de multa, también van hasta la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos diciendo que se los está persiguiendo. En el fondo, lo que quieren es estar por encima de la ley. Y eso no se puede aceptar. Créame, es que ustedes no saben lo que pasa en Ecuador. En Rusia es inimaginable. En Rusia estoy seguro que no aceptarían ni la 10ª parte de las barbaridades que hacen aquí esa media docena de familias dueñas de los medios de comunicación nacionales que están contra el gobierno nacional y están acostumbradas a gobernar este país sin jamás haber ganado media elección. ¿Qué legitimidad democrática les da a esas familias el haber tenido dinero para comprarse una imprenta y poner un periódico? Pero así se han creído dueñas del país. Ahora estamos aplicando la ley, pero los que más temen, los deshonestos, es la aplicación de la ley. Con ciertos medios en particular, podemos decir que hay una tensión importante. ¿Han mostrado ambas partes una voluntad de diálogo? Es que es otro punto importante, Elena. Usted se refiere tal vez a dos procesos que puse. El uno, contra un periódico que publicó, disfrazado de opinión, que el 30 de septiembre yo había ordenado disparar a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y que era un criminal de lesa humanidad. ¿Desde cuándo eso es opinión? Se les puso un juicio y se les dijo, ustedes rectifiquen el error, lo cual incluso es un mandato constitucional, rectificar los errores de prensa. Y se acaba todo. Nunca quisieron hacerlo, porque tienen que demostrar que son ellos los que mandan. Uno tiene que agachar la cabeza ante su poder, y este presidente no va a agachar la cabeza ante nadie, que no sea el pueblo ecuatoriano, mi mandante. Entonces, eso es importante dejar sentado, que siempre estos procesos judiciales que se han puesto frente a las calumnias terribles de cierta prensa, se pudieron acabar si reconocían su error y no quisieron hacerlo, pese a ser mandato constitucional y obviamente mandato de la más elemental ética periodística. Y también se ha puesto un proceso contra dos autores de un libro que dijeron que yo conocía de contratos ilegales cuando no es conocido. ¿Por qué tengo que dejarme calumniar? También se les dijo, rectifiquen. Ese no es proceso penal, es solo daño civil. Rectifiquen y se acaba todo el proceso. Nunca quisieron hacerlo. Y ahora también son perseguidos por ser periodistas. ¿Qué pasa si los dos autores no eran periodistas, sino bomberos voluntarios? Entonces ahí sí se los podían enjuiciar por calumnia y no pasa nada. Entonces lo que nos quieren es hacer creer que por endilgarme el título de periodista o medio de comunicación puedo estar por encima del bien y del mal. Y eso es una trampa. Aquí no se está persiguiendo periodistas, medios de comunicación, se está persiguiendo delitos, mentiras que han sido lanzadas, en este caso por periodistas. Pero aquí ha habido cerca de 12.000, en los últimos años, 12.000 juicios por injurias. Y nunca se dijo que no había libertad de expresión. Cuando se pone esos juicios por injuria, periodista, atentado a libertad de expresión. Si no se persigue periodista, se persigue injuria, como siempre se ha hecho en este país. Pero esa es la trampa para que cierta clase periodística y ciertos medios de comunicación manejados por 6 familias estén por encima del bien y del mal. Y
Y eso es inaceptable en una sociedad democrática. En un Estado de Derecho, todos somos iguales ante la ley. Si bien aún falta bastante para las elecciones presidenciales, ya se nota una atmósfera tensa y ataques importantes, como decíamos, por parte de la oposición. ¿Qué resultados concretos le gustaría lograr para el día de las elecciones, como para poder desmentir los ataques de la oposición, no con palabras, sino que con hechos? Mira, así como el principal enemigo de la libertad de expresión no es el presidente, no son los políticos, sino los malos periodistas y esos medios que han lucrado de su poder periodístico, el peor peligro para la democracia son los políticos irresponsables. Y lastimosamente eso abunda en Ecuador. Entonces ya nos estamos preparando para el show del año 2012, año electoral, todas las payasadas que saldrán. Ya han salido algunas, le insisto. ¿Cuál va a ser la mejor respuesta? No es que creo, estoy seguro, un triunfo electoral contundente en enero del 2013. No de Rafael Correa. Yo no sé todavía si seré candidato, eso lo tendrá que decir mi movimiento político Alianza País, tendré que consultarlo con mi familia, etcétera. Pero que estoy seguro es que por ese inmenso apoyo popular del cual gozamos, por la real transformación que este proceso ha realizado por fin en nuestro país, en enero del 2013, los ciudadanos reconocerán ese esfuerzo y será una victoria contundente de la Revolución Ciudadana. Es muy probable que se gane en primera vuelta y obtener una mayoría significativa en la Asamblea Nacional. 2012 es año de elecciones para muchos países, entre ellos Estados Unidos, Venezuela. ¿Cómo evalúa usted la coyuntura política que se está dando en la región a miras de estos acontecimientos? Muy positiva. Mira el triunfo de Cristina Fernández en Argentina, oponiéndose a toda la prensa, porque Cristina tiene el mismo problema. ¿Y usted cree que es casualidad que los gobiernos que somos acusados de atentar contra la libertad de expresión, contra los derechos humanos, son los gobiernos de izquierda que quieren hacer cambios verdaderos en la región? Cristina Fernández, Evo Morales, Hugo Chávez, quien le habla. Los gobiernos de derecha nunca tienen esa acusación, ni los gobiernos supuestamente de izquierda que no cambian nada. Son los gobiernos de izquierda que verdaderamente estamos cambiando las cosas. Pero pese a ello, mire la derrota que les dio Cristina Fernández, no solo a la oposición política, sino a toda esta prensa deshonesta que descaradamente hace política en Argentina y en toda América Latina. Mira el triunfo de Daniel Ortega, ¿no? Que quisieron deslegitimarlo, o sea, gana más de 2-1, fraude, etc. Si hubiera ganado la derecha, hubieran dicho eso. Entonces, fíjese que al mismo tiempo hubo elecciones en Guatemala y ahí ganó la derecha. ¿Hubo algún cuestionamiento? No, es al triunfo de la izquierda. Bueno, ya estamos acostumbrados de eso, estamos curados de espanto, como decimos en Ecuador. Los ciudadanos se dan cuenta de esa manipulación, pero en todo caso son signos muy positivos de que este cambio en América Latina es un cambio sin retorno, que nuestros pueblos han dicho basta y nunca van a volver al pasado. ¿Tiene confianza en la longevidad de las tendencias progresistas en América Latina, en que van a perdurar? Sí, yo creo que es un cambio irreversible. América Latina rechazó el neoliberalismo, que superó la larga y triste noche neoliberal. Fíjese, en América Latina, sobre todo en Sudamérica, en los 10 países, a excepción de Surinam y Guyana, ¿no? Latinos que hablan portugués o español, tenemos 8 gobiernos de izquierda y 2, con mucho respeto, y no tenemos por qué ocultarlo, gobiernos de derecha. Entonces, claro, el cambio de tendencia en América Latina. En la década pasada, o el siglo pasado, la última década, los años 90, eran 10 gobiernos de derecha. Ahora estamos hablando de 8 gobiernos de izquierda y 2 gobiernos de derecha en la región sudamericana. Eso quiere decir que claramente América Latina no vive una época de cambio, sino un verdadero cambio de época. ¿Hasta qué punto esas tendencias progresistas se han fortalecido? ¿En qué aspectos siguen siendo vulnerables? Pongamos un ejemplo. Antes de nuestro gobierno, en Ecuador, en 10 años hubo 7 presidentes. Ninguno de los 3 gobiernos anteriores al nuestro, elegidos democráticamente en las urnas, terminaron su mandato. Entonces, fíjese, había una total desconfianza en la clase política. Los ciudadanos no se sentían representados por su gobierno o sus gobiernos. Nosotros vamos a cumplir ya 5 años en la presidencia. Tenemos un apoyo popular que fluctúa
alrededor del 70%, inmenso, pese a toda la oposición de los medios de comunicación, pese a toda la oposición de una clase política mediocre que recurre al bloqueo, a la obstaculización, a la injuria, a la difamación para hacer daño al gobierno. Entonces eso demuestra que nuestros gobiernos y estos procesos de cambio están legitimados. Bolivia lo mismo, vea la inestabilidad de Bolivia y ahora veo la estabilidad con Evo Morales. Ni qué decir Venezuela, ni qué decir Argentina. Creo que nuestros procesos no es que se han debilitado, se han consolidado, se han legitimado en la población. Los países no cambian por un iluminado que vino y logró ese cambio, no, sino por la voluntad de todo un pueblo. Nosotros expresamos la voluntad del pueblo ecuatoriano, boliviano, venezolano, argentino, sudamericano, que ha dicho basta y ha dicho queremos un cambio. Y ese cambio se está logrando. La primera vez que nos vimos, que fue en Moscú, que tuve la oportunidad de entrevistarlo, tuve la impresión de estar hablando con una persona que, si bien es realista, está llena de entusiasmo y tiene un profundo convencimiento en que con dificultades, con tiempo, pero se puede hacer que el mundo sea más justo. La segunda vez que lo vi, después de los sucesos del 30 de septiembre, lo noté desilusionado, golpeado moralmente. Si hablamos del Rafael Correa de hoy, ¿cuánto ha quedado de esa confianza en la justicia? Todo. El optimismo resta. Tenga la seguridad que este presidente sueña muy alto. Tiene mucha confianza en su país, en su pueblo, en su gente, en humanidad, pero también tiene los pies bien puestos sobre la tierra. ¿Y en la justicia? Sí, todavía la justicia sigue siendo tan solo la conveniencia del más fuerte. Y es uno de los desafíos, ¿no? La lucha diaria para ganar la verdadera justicia a nivel del país, que todavía no lo logramos, y a nivel mundial. ¿Pero usted confía? Sí, yo confío, si no estaría muerto en vida. Pese a la tristeza, pese a lo duro del momento, nunca hay que perder la esperanza. Si no, créame que yo prefiero renunciar. O sea, si no hay esperanza de cambiar el país, si no hay esperanza de cambiar nuestra América, si no hay esperanza de cambiar el mundo, ¿qué hago aquí? Muchísimas gracias. Gracias a usted, Elena, y de nuevo un saludo a toda América Latina y al planeta entero. Con este mensaje entonces nos despedimos. Les recuerdo que hemos tenido una vez más la oportunidad de conversar con Rafael Correa, el presidente de la República del Ecuador, y hasta la próxima. Primero, la Fiscalía trabaja con los policías. Entonces, mandos medios de Fiscalía tienen mucho que ver con ciertos segmentos policiales. Y segundo, la investigación la ejecuta Fiscalía con la policía. Entonces, ha habido claros intentos de dejar en impunidad todo, de perder tiempo, de confundir, de eliminar pruebas. Por ejemplo, no se cerró, como debió haberlo hecho la policía, porque ahí se habían cometido crímenes, delitos, donde cayeron ciudadanos indefensos abatidos por las balas, policías, soldados que fueron a rescatar al presidente. No se cerró la zona del hospital policial donde se dieron estos hechos y se borraron muchísimas evidencias. Súmele a eso la debilidad del sistema judicial ecuatoriano, que ante cualquier presión se atemorizan los jueces. Hay una presión tremenda de ciertos grupos, hay gente muy mala todavía enquistada en la policía, y de la prensa corrupta, que pese a lo claro, a lo evidente de los eventos del 30 de septiembre del 2010, para hacer daño al gobierno hicieron una campaña tratando de decir que nosotros éramos los culpables, que los paros dispararon contra las escopetas. Es decir, usted puede ver en los videos, en muchísimas pruebas, las órdenes por radio, maten al presidente, etcétera. Pero hubo intento de cierta prensa y ciertos periodistas de decir que todo había sido un show político, que todo había sido una farsa para ganar votos, que yo era el que había ordenado disparar a mansalva contra un hospital lleno de civiles, aunque eso lo único que les ha hecho es perder aún más credibilidad. Todo eso entorpeció y entorpece las investigaciones y sobre todo la decisión de los jueces de administrar justicia. Entonces ha sido un conjunto de elementos que estamos superando. Se ha perdido casi un año por ciertos segmentos de la Fiscalía que no tuvieron voluntad de esclarecer los hechos, por ciertos segmentos de la policía responsables de investigar y que en lugar de eso trataron de encubrir, por la debilidad de ciertos jueces y por una campaña de cierto sector de la prensa y cierto sector de la oposición que quisieron trastocar todos los eventos del 30 de septiembre. Ahora bien, usted sí sabe lo que pasó, lo sintió en carne propia,
¿Qué incógnitas le han quedado a usted por aclarar? Mire, las mentes detrás del 30 de septiembre no han sido capturadas, eso es claro. Son tal vez los tontos útiles, los oficiales de medio rango, de medio nivel que se prestaron para esta manipulación. Pero las mentes detrás del 30 de septiembre todavía no han sido capturadas. Los francotiradores que dispararon a mansalva todavía no han sido capturados. En definitiva, han sido procesados algunos rangos medios que incitaron a la violencia, incitaron a la insubordinación, parte de la tropa, pero los grandes... Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy, una vez más, tendremos la oportunidad de conversar nada más y nada menos que con el presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa. El economista Rafael Correa Delgado, nacido en Guayaquil en 1963, es el actual presidente de la República del Ecuador. Desde su llegada al poder el 15 de enero de 2007 empezó a realizar la Revolución Ciudadana, que es un proyecto impulsado por una coalición de movimientos políticos y sociales que, junto con el presidente Rafael Correa y su movimiento Alianza País, busca la implementación del socialismo del siglo XXI en el Ecuador. El referéndum celebrado a finales de septiembre de 2008 con el fin de instaurar una nueva Carta Magna no solo llegó a confirmar el proyecto, sino que su victoria profundizó la perspectiva del cambio social en el Ecuador. Una de las amenazas más peligrosas para la construcción de la nueva sociedad en el Ecuador para Rafael Correa tuvo lugar el 30 de septiembre del año 2010, la revuelta policial en Quito, que fue condenada por muchos países del mundo como un intento de golpe de Estado. Al revivir esta amenaza, Rafael Correa sigue consolidando su proyecto de la Revolución Ciudadana. El pueblo apoyó su última iniciativa en un referéndum constitucional y consulta popular que se desarrolló el 7 de mayo de 2011. Más de un año después del 30 de septiembre, el presidente Correa sigue declarando que se mantiene una conspiración contra su gobierno. Antes que nada, muchísimas gracias por recibirnos. La última vez que nos vimos fue poco después de los sucesos del 30 de septiembre. Ya ha pasado más de un año, nos parece que es tiempo suficiente para sacar conclusiones. ¿Cuál es el significado real que ha tenido para el país el suceso? Bueno, primero, Elena, muchas gracias por esta entrevista. Indudablemente para Ecuador eso fue una tragedia. 5 muertos, centenas de heridos, una brutalidad pocas veces vista en el país, porque es un país que no se ha caracterizado por esa clase de expresiones violentas. Ver a los miembros de la fuerza policial, a ciertos miembros, maltratando ciudadanos, pero con toda la hazaña, maltratando al presidente, pateando, disparando, etc. Indudablemente para el país fue un golpe muy duro. Para el gobierno, para el proceso de cambio que está viviendo Ecuador, un recordatorio que las fuerzas retardatarias, las fuerzas conspiradoras están ahí, agazapadas, esperando que cometamos un error o sin cometer error alguno, aprovechando cualquier oportunidad que tengan para desestabilizar un gobierno democrático que está realizando los cambios que esperaba la población, cambios reales, porque mientras sean cambios cosméticos no hay problema. Aquí en América Latina la democracia es buena mientras no hay el riesgo de que cambie algo. Si hay el riesgo de que cambie algo, ahí sí hay que acabar con la democracia. Y eso se verificó el 30 de septiembre del 2010. Entonces para el Ecuador fue una tragedia. Y para el proceso revolucionario que vive el país, un recordatorio de que ahí están los conspiradores, acechando, esperando cualquier oportunidad para desestabilizar al gobierno. Bueno, ese recordatorio entonces carga con una parte positiva, ¿no? Ayuda al proceso, lo previene de que vuelva a pasar. Mire, lo del 30 de septiembre fue inédito, le insisto, no solo por la brutalidad que mostraron los conspiradores, sino porque por primera vez el pueblo ecuatoriano salió a las calles no para ayudar a que caiga el gobierno, sino para defenderlo. Ciudadanos indefensos arriesgaron su vida y algunos la perdieron para defender al gobierno democráticamente electo, al proceso de cambio que está viviendo el país. Y como que se quemaron esa oportunidad y a los golpistas. La reacción del pueblo ecuatoriano y sobre todo la reacción de la región a través de UNASUR le demostró que no se iba a permitir golpes de Estado, al menos en Sudamérica,
que no se iba a permitir que los garroteros, los que tienen el monopolio de la fuerza, los que no tienen escrúpulos el momento de actuar en función de sus beneficios, lleguen al poder antidemocráticamente y acaben con gobiernos con total legitimidad democrática. Pero eso no significa que se agotaron las posibilidades de desestabilización del gobierno. Si ellos saben que ya no tienen posibilidad de llegar al poder por esa vía, pero tienen posibilidad de matar al presidente, tienen posibilidad de crear grandes disturbios, problemas, etcétera, para hacer daño al gobierno de otras formas. Entonces hay que seguir atentos a esos intentos conspirativos, a esos intentos desestabilizadores, aunque creo que después del 30 de septiembre esos grupos vieron que no van a poder, desestabilizando al gobierno, asumir ellos el poder, pero sí pueden buscar otras formas de parar este proceso. Se han abierto distintos procesos judiciales, siguen habiendo más preguntas que respuestas. ¿A qué se debe? Algunas razones muy sencillas. La principal, dado el marco jurídico del Estado ecuatoriano, la investigación la tiene que realizar la Fiscalía, que es un ente autónomo. Culpables todavía no han sido llevados a la justicia. ¿Y usted no tiene tampoco sugerencias para sí mismo de quiénes son? Yo creo que es evidente en algunos casos quiénes fueron, pero otra cosa es poder probarlo ante los tribunales. Todavía faltan cabos por atar para ver cuántos sectores políticos estuvieron involucrados en el 30 de septiembre, si hubo injerencia externa o no, no solo de gobiernos, sino de organizaciones privadas de extrema derecha, etc. Todavía faltan cabos por atar en ese sentido. Sin lugar a dudas, este acontecimiento ha puesto ciertas fallas en evidencia. Por referendo, por consulta popular, ya se han tomado medidas concretas. ¿Cómo ha ido cambiando el Ecuador gracias a estas medidas, ya sea en lo político, ya sea en lo social? Mire, paradójicamente el 30 de septiembre del 2010 trataron de matar la democracia y la fortalecieron. Porque con esa salida del pueblo ecuatoriano a las calles para defender a su presidente, con ese apoyo inmenso nacional e internacional que recibió el gobierno democrático, sufrieron una derrota histórica los golpistas. Le dieron mucho más apoyo al gobierno nacional y mucha más decisión al pueblo ecuatoriano de defender al costo que sea este proceso histórico. Entonces lo que hicieron fue fortalecer a la revolución ciudadana y fortalecer la democracia, lo que no significa es que todavía no seamos tremendamente vulnerables. Creo que el pueblo ecuatoriano se dio cuenta quiénes son los que no quieren el cambio y hasta qué niveles pueden llegar de abuso, de criminalidad, y cómo respondió el gobierno nacional sin ceder, dispuesto a perder nuestra vida antes que claudicar en nuestros principios. Entonces esto nos legitimó mucho ante el pueblo ecuatoriano, fortaleció la democracia y dio más cohesión social al país para seguir en este proyecto nacional, en este proceso de cambio. Eso en cuanto a lo político. En cuanto a lo social, pues obviamente, y las demás dimensiones económicas, etcétera, lo que hemos es seguido aplicando las políticas que ya están dando su fruto, y por eso gozamos de inmenso apoyo popular, porque el pueblo ecuatoriano ve que por fin se realiza un cambio real, profundo, verdadero en el Ecuador, un cambio tan anhelado, el cambio de justicia, de dignidad, de equidad. ¿Cómo podríamos evaluar hoy las relaciones entre la policía, el gobierno, el pueblo y las Fuerzas Armadas? Es que se debe entender que la policía son 40.000 seres humanos. En esos 40.000 seres humanos hay buenos y malos. Es cierto que puede haber una cultura organizacional y eso nos ha costado muchísimo cambiar, porque la policía siempre fue instrumento de grupos de poder y hubo mucha infiltración, no de los miembros de esos grupos de poder, porque siempre despreciaron a la policía. La policía se ha caracterizado porque sus miembros han sido gente muy sencilla. Cambiar esa tradición, esa cultura organizacional ha sido muy duro. Ya no se trata de que sea un policía bueno o malo, es que si así siempre fue, que podían patear a un detenido por el hecho de ser detenido, que podían torturar, etcétera, qué difícil es cambiar esa mentalidad. En todo caso lo estamos haciendo. Uno de los detonantes del 30 de septiembre del 2010 a nivel de policía fue que teníamos 17
policías presos por exceso, por atentar contra los derechos humanos. Entonces, está en un proceso de cambio la policía, lo cual no es fácil. Pero es claro también que dentro de esos 40.000 policías, la gran mayoría son ciudadanos sencillos, con un trabajo muy sacrificado, gente honesta, gente buena, pero también hay de los otros. Hay gente muy peligrosa que continúa en la policía, que continúa maniobrando, que continúa conspirando y que no hemos podido detectar y probablemente no se la puede detectar. Y solamente frente a la decisión de un pueblo, solamente frente a la decisión de la mayoría de los policías honestos, es que esa gente va a estar limitada, controlada en su maldad, porque hay gente muy peligrosa, muy mala, como lo demostró el 30 de septiembre del 2010, que no va a tener límites ni escrúpulos. Usted en reiteradas ocasiones ha sostenido que el deseo de conspirar contra la línea política que se está llevando en Ecuador sigue vigente. ¿En qué le parece que se manifiesta? Elena, usted puede estar segura de que no nos desestabilizan, no nos sacan del gobierno, no porque no quieren, sino porque no pueden. Y gracias al gran apoyo nacional y al prestigio y credibilidad internacional de los cuales gozamos. En todo caso, hay muchos ejemplos. El 30 de septiembre del 2010 fue uno de ellos. Las secuelas del 30 de septiembre. O sea, frente a lo evidente de esos hechos, frente al pronunciamiento categórico de UNASUR, todavía hay medios de comunicación y periodistas que ponen en duda la autenticidad del 30 de septiembre, que dicen que todo fue una pantomima. Usted tiene las grabaciones, maten al presidente, tiene los balazos, 6 balazos en el capó del carro presidencial, pero todavía hay gente que dice que es un invento esto del intento de magnicidio, que como yo no estuve